Alerta en C5N. Denuncian estafas masivas en modo robo hormiga a jubilados. Épico, lo que están viendo en pantalla, es la web de esta supuesta empresa de morosos incobrables, de cobranzas inteligentes, como decía en la propia web. Pero en este momento, en defensa del consumidor, ya hay 400 denuncias de robo masivo. Insisto, modo hormiga. Entran a tu cuenta, te sacan 500 pesos, mucho tiempo después te sacan otros 500. Claro, el fuerte del robo está en la cantidad de gente a la que estafan de manera masiva, pero disimuladamente. Estamos con Leo García para ampliar la información. Leo, ¿cómo obtienen las cuentas, en este caso, de jubilados? Y acá es lo que está en parte de la investigación de lo que es la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, y tiene que ver con que de alguna forma se hicieron de una base de datos que puede haber salido de otra empresa, que puede haber salido desde adentro de ANSES, y todo es parte de una investigación por estafas hormiga a jubilados. Son todo micro descuentos, descuentos muy pequeños, como si fueran de una deuda o de aquellos seguros que puede tomar un jubilado de su cuenta a través de su cuenta bancaria y con su tarjeta de débito, y lo que hacen es ir descontándoles de a 300, 400, 600 pesos, la más alta que lograron establecer hasta acá, y son más de 400 estas descuentos que hasta acá, o estas denuncias que hasta acá pudo establecer la justicia. Empieza a investigar la justicia. Creen que hay muchísimas más, porque sí, hasta acá solo tienen las denunciadas, obviamente. Y quiero remarcar algo. En este caso hablamos de un ingreso masivo a cuentas linkeadas directamente con el cobro de jubilaciones. Pero esto nos pasa, no te digo a todos, pero a casi todos en algún momento de la vida. A mí me ha ocurrido de, che, ¿esto de dónde salió? ¿Este débito quién me lo hizo? Llamar al banco y denunciarlo. Digo, logran comprar o robar bases de datos. Lo hablábamos con Gastón Cine hace un rato. Pasó con débitos automáticos de Huracán, pasó con débitos automáticos de San Lorenzo. Es decir, entran a las bases de datos de los débitos automáticos de los clubes y también realizan algún tipo de estafa. La pregunta es cómo acceden a esas bases de datos en todo caso. Estamos con Irina Hauser también, porque tenés un caso personal, Irina. En este... Sí, digo, de tu papá, a quien le robaron también de su cuenta. Mira, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, cuál fue el mecanismo. Hay distintas formas de acceder a la cuenta personal de alguien, ¿no? Una tiene que ver con estas bases de datos. No parece haber sido el caso de mi padre. Y hay otras donde, en general, de alguna manera, quien estafa se hace del número de cuenta y de la clave, ¿no? Son mecanismos de engaño que, bueno, por ahí a veces te llega por mail por ejemplo... Un mail trucho. Un mail trucho de un banco, donde te pasan un mensaje y te terminan pidiendo tu número de cuenta y tu clave. Y si vos estás desprevenido, pones tu número de cuenta y tu clave. Ha pasado también de gente que la han llevado directamente al cajero, ¿no? Pero esos son los casos más groseros. Acá la cuestión es, también aquí hay que tener en cuenta, los bancos tienen mecanismos de seguridad, o por lo menos deben tenerlos y deben cumplirlos. Y además, a quien le pasa esto, tiene distintas vías para denunciarlo, pero es importante saber que el Banco Central puede hacer un seguimiento y controlar lo que está pasando con tu cuenta. Más allá de que podés pedir directamente que te la bloqueen, ¿no? Claro. Vamos a repasar, Iris, parece, algunas de las denuncias que se recibieron en las últimas horas en defensa al consumidor, insistimos, relacionadas con este robo hormiga a cuentas principalmente de jubilados. Leo, a ver qué tenemos. Sí, porque además ahora lo que es parte de la investigación es si esto no es parte o una primera filtración de, ¿te acordás del hackeo que hubo a PAMI hace muy poco? Se robaron los datos de 5 millones de afiliados. Pero fíjate, esto es defensa al consumidor y son las denuncias que llegan sobre la empresa Épico, que realiza débitos que no corresponde con ningún gasto efectuado. Desde la empresa van diciendo que, bueno, que esto se filtró una información que no, hablan de un empleado infiel, etcétera, etcétera. Pero nadie responde hasta acá, ¿no? Efectivamente. Fíjate, otros cobros indebidos en el día de la fecha. Quiero anunciar que la empresa Épico, Sociedad Anónima, por un descuento de
529 pesos en la cuenta del Banco Nación de mi madre, jubilada y pensionada. ¿Sí? Esta es otra denuncia y siempre van, que es otro dato, sobre principalmente bancos públicos. Sí, esto igual, aclaremos algo, es el chat público de defensa al consumidor. O sea, esto es lo que estamos viendo porque es información que está en la web. Pero hay denuncias radicadas en sede judicial, ya imagino, sí, con respecto a esto. Hay denuncias en sede judicial y además también hay denuncias en sede de defensa al consumidor, que es otro sistema, no es el chat público abierto. Cuando uno hace una denuncia, tiene otro sistema para hacer ese tipo de denuncias y para lograr, en principio, un reconocimiento de la empresa que hizo el descuento y también que puedan reparar el daño efectuado. Y creo que hay una denuncia más que tiene que ver con cobros indebidos. ¿Sí? Con esta que estamos mostrando, insisto, son un montón. Este es el chat libre, dice cobros indebidos. La empresa Épico debitó de mi cuenta bancaria el 24 de agosto la suma de casi 600 pesos sin permiso. Siempre es 500, 600, 500, 600. Uno por ahí lo ve rápido y dice, bueno, no sé, habré comprado algo y me olvidé. Digo, no sé, pagué con la tarjeta de débito. Pero la clave está en la cantidad de gente a la que se lo hacen. Con lo cual hay una base de datos a la cual acceden y desde la cual roban. En el caso de Épico es clarísimo que hay una base de datos robada. O sea, no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Lo que hay que tener presente es que el mecanismo para denunciar tiene varias vías. Pero lo primero que tenés que hacer es, si vas al banco te van a decir, andá a hacer la denuncia a la policía o andá a hacer la denuncia a la fiscalía. Entonces, andás directamente a hacer la denuncia a una comisaría, vas con eso al banco y en el banco tienen que poner en marcha el mecanismo para establecer qué es lo que pasó. Y tienen 10 días, que a mí me parece un montón igual, para darte una respuesta. 10 días es una enormidad. Pero tengo una duda. Si vos llamás a tu banco denunciando esto, ¿no tendrían que hacerse cargo ellos? De entrada te mandan a hacer una denuncia, que puede ser en la policía o que puede ser también en una fiscalía. Hay fiscalías especializadas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias también. Pero en primera instancia te van a pedir que vayas con eso. Y con eso van a iniciar ellos el mecanismo de revisión para establecer qué es lo que ¿por sucedió? 500 pesos te hacen ir a vos a una comisaría? ¿No se pueden encargar ellos de averiguarlo? Y bueno, ¿cuando es masivo en un banco? Sí, en principio lo que pueden hacer o lo que uno debería hacer desde el banco es dos cosas. Para que quede constancia, instantáneamente pedir el stop debit, es decir, de esta empresa no me cuentes más nada. Exacto. Y segundo, pedir, porque uno tiene desde el gasto, tiene 30 días hábiles, ¿no? Desde que cierra el mes son 30 días, no hábil, tiene 30 días, tiene un mes para hacer el reclamo, reclamar esta plata que me descontaron está mal, me la tienen que devolver. Cerrar con eso, con esa primera etapa. Después el banco puede tomarse esos 10 días, digo, está dentro del plazo de verificación, pero uno lo que tiene que hacer es pedir instantáneamente el cese de ese cobro. Claro. Que se termine con ese cobro. ¿Para qué? Para que no se venza el plazo de los 30 días o demás y después tengan el artilugio de decirte y llegaste tarde al reclamo. Se puede establecer igual, hay todo un método a través de defensa del consumidor. Lo que pasa es que acá hablamos de tiempo y de dinero. Son micro descuentos. ¿Es poco dinero? ¿600, 500 pesos? Sí. En el cobro de un jubilado es muchísimo. No, yo no sé si es muchísimo en el cobro de un jubilado. Lo que sí sé es que no corresponde que te lo hagan. Obvio que no. Y que además lo hacen de manera masiva. Y lo hacen a través de lo que tiene que ver con tu cuenta del banco. Con lo cual, en algún lugar la obtuvieron. En algún lugar obtuvieron una base de datos, ya sea con el hackeo en PAMI o, como te digo, se venden las bases de datos. Se venden. Claro. Digo, será ilegal, será un empleado infiel, lo que creas. Las bases de datos se venden. Nos ha pasado a todos los que tenemos un débito automático asociado, ¿eh? Bueno, el tema también es eso, que se apliquen los mecanismos de control. O sea, porque los bancos tendrían que estar controlando lo que pasa con las cuentas, ¿no? Lo que sí suele suceder, acá estamos hablando de estas estafas o robo hormiga, ¿no? Pero cuando te hackean la cuenta con este tipo de engaños que yo te comentaba, te hackean, en realidad se intrusan, se meten en tu cuenta y se llevan mucho dinero. Ahí el banco tarda mucho más en reconocerte algo y a veces no lo reconoce. Con lo cual, ahí tenés que terminás en defensa del consumidor y muchas veces terminás con el caso judicializado.
no es una pavada. No. Y a veces, bueno, te llevan por ese camino burocrático que justamente la idea de que se sepa esto es de que se pueda simplificar y que cumplan en devolverte la plata. Claro. Leo, ¿tenés más placas? Sí, vamos a hacer un resumen de quién es la empresa y cómo podemos accionar, ¿no? Si notamos esto. Mirá, hemos hecho una descripción sobre cómo es esta hormiga, cómo es este trabajo que lleva adelante la empresa Épico. Épico se define a sí mismo como una firma de gestión de cobranzas, es decir, ellos tienen una potestad, una autoridad para ir al banco y emitir, ¿no? Tal persona me debe tanto, usted tiene que pagármelo. Lo que hacen es descuentos a jubilados en operaciones masivas. Son un montón de operaciones el mismo día por muy poco dinero. El reclamo desde la justicia es pedirle en principio al Banco Central que verifique la veracidad de esa deuda y sobre todo de si la empresa tiene permitido hacer este tipo, ¿sí?, de descuentos dentro de las cuentas bancarias. ¿Qué hacer si sos víctima? Si usted lo detecta, acá es principal pedirle ayuda a la familia, sobre todo con los jubilados, que los ayuden a buscar, que los ayuden a ver los movimientos bancarios. Bueno, uno de los primeros pasos, ¿dónde denunciar? Se puede denunciar al defensor del pueblo, en defensa del consumidor o en una fiscalía zonal. Uno puede hacer la denuncia en cualquiera de esos lugares. Llamar al banco y pedir automáticamente la reversión del pago. Es decir, esta no es una deuda mía, que me demuestren que es una deuda mía, usted devuélvame la plata. Y también reclamar, puede llamar uno a la empresa, buscarla, pedir el dato de Épico, la empresa, y pedir al banco, insisto, la baja directa. Es decir, esta empresa no me puede a mí cobrar más nada de mi cuenta bancaria. Si yo le debo algo a esta empresa o algo que esta empresa me intime a pagar, que me envíe la forma de cobro. Pero es que no existen estas empresas. Es una truchada. Es una truchada y son estafadores. La pregunta es cómo hacer para que no sigan actuando o cómo hacer para que no ingresen en la cuenta de cualquiera. Digo, ahí está en un punto la prevención. Estamos ya en comunicación con Lucas Moyano, que es fiscal especializado en ciberdelitos de la provincia de Buenos Aires. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlo, Leo, equipo. Bueno, la verdad que estaba escuchándolos la previa, ¿no? Y qué importante que nos dediquemos a proteger a nuestros vecinos, ¿no es cierto?, en estas modalidades de estafa que tanto impactan en el país y estos consejos de ciberseguridad que creo que son tan importantes. Claro. Ahora, fiscal, ¿cómo hacer si uno es víctima de algo como lo que estamos contando? Me meto en mi cuenta, me doy cuenta que hay un débito que yo no consumí, aunque sea de un monto bajo. ¿Cómo es el procedimiento? No, lo que venían refiriendo, independientemente de cuál sea el monto, es un débito no autorizado, ¿no? Por lo tanto, corresponde hacer la denuncia. Nosotros, dentro de mi departamento judicial, obviamente ofrecemos un correo vía mail para poder hacer la denuncia de forma de darle un acceso simple a aquella persona que haya sido víctima, como también puede ir a cualquier comisaría que sea más cercana a su domicilio. También pueden hacer el reclamo, como bien lo refirieron, vía administrativa ante el banco cuando lo detectan. Por eso lo que nos demostró digamos, la informática es que, atento a la posibilidad de que se hagan descuentos que no sean autorizados, siempre debemos controlar nuestros resúmenes bancarios, porque muchas veces pasan esto, que son montos que por ahí oscilan entre los 400 y 600 pesos, que por ahí si no revisamos pasan desapercibidos. Por eso es importante efectuar un control de todos nuestros resúmenes bancarios. También siempre sugerimos hacer el reclamo en lo que es defensa del consumidor. Por eso hay como una triple vía. Y en mi caso, actualmente me comuniqué con todos los organismos para estar atentos a esta situación y poder dar una respuesta efectiva al vecino. Sin perjuicio de ello, quiero dejar también asentado que en una actividad proactiva del doctor Asolín, de los UFESI, se solicitó al Banco Central que se investiguen estas extracciones de dinero que pueden estar vinculadas a posibles fraudes. Por eso creo que esa actividad proactiva desde el Poder Judicial también es muy efectiva y hay que resaltarla. ¿Leo? Sí, Lucas, buen día, ¿cómo estás? La pregunta que se me ocurre es, ¿puede ser un empleado infiel como ellos refieren o esto directamente es una estrategia y una estafa que pase directamente por una empresa que tiene los datos? Mirá, bueno, las especulaciones que podemos hacer son varias, ¿no? Desde filtraciones de datos hasta empleado infiel, como bien lo decís vos, Leo. Pero bueno, lo cierto es que con una investigación que pueda determinar
el origen de cómo se están haciendo estos descuentos o por qué esa empresa consiguió los datos de los usuarios para hacerle los descuentos, que en realidad lo que le hicieron fueron contratos de adhesión, donde el usuario obviamente que no prestó conformidad para esos descuentos, es lo importante para poder determinar qué es lo que pasó en este caso y determinar también las posibles autorías del caso, ¿no? Lucas, buen día. Irina Hauser te saluda. Yo te quería preguntar algo que es un paso previo. ¿Hay forma de prevenir esto? Siempre, Irina. La verdad que lo que nos demostró desde la pandemia, que fue donde nosotros pasamos a usar la tecnología de forma más masiva, es que este uso de la tecnología no vino acompañada con la correspondiente educación en entornos digitales, ¿no? Tenemos que educarnos como usuarios en entornos digitales. Por eso es importante que sepamos y que siempre voy dando en las ciudades que yo tengo a mi cargo consejos de prevención, ¿no? Porque creo que tenemos que alertar a los vecinos de cómo nos van a engañar y cómo tenemos que prevenirlo, ¿no? Por eso yo siempre digo que, bueno, el principal consejo que tenemos que tener es siempre desconfiar, ¿no?, en el uso de Internet. Y ante ello, cualquier persona que se presente a través de un llamado telefónico, de un llamado de WhatsApp o a través de un correo electrónico, es que sepamos que no siempre va a ser la persona que dice ser la persona que es en realidad, ¿no? Que el estafador utiliza para enmascarar suplantaciones de identidad, utiliza logos de entidades públicas o privadas, ¿no? Entonces siempre desconfiar antes de hacer cualquier envío de dinero, que son las estafas que más estamos viendo, es verificar la situación por otro medio y obviamente que nunca pasar ningún tipo de código personal por ningún medio a ninguna persona, nunca concurrir a un cajero automático siendo guiados por una persona que sea desconocida. Por eso lo que es verificación de 2 pasos en todas las cuentas, porque bueno, estamos viendo que los engaños que nosotros en nuestro departamento judicial tenemos 5 denuncias todos los días, que más o menos es la estadística que se está reflejando a nivel nacional. Tenemos que hay un gran impacto, ¿no?, de lo que son las estafas informáticas. Creo que falta mucho en educación digital, pero si podemos tomar, conocimiento de los peligros que hay en Internet y los resguardos que debemos tomar, ahí vamos a ser menos proclives a ser víctimas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas chances hay de recuperar el dinero robado, no? Después. Mira, la verdad que no en este caso en particular, pero ante estafas donde nos han puesto en conocimiento de forma inmediata de la situación, hemos logrado el congelamiento de los fondos en cuenta de destino y hemos logrado la devolución a sus víctimas, ¿no? Esto se me ha dado mucho con lo que tiene que ver con, suponete, un acceso ilegítimo a una cuenta de WhatsApp y que con eso hayan hecho, caer en engaño a un contacto, ¿no?, con un envío de dinero. Bueno, eso lo hemos logrado congelar el dinero y devolver a la víctima en un plazo de 7 días. Por eso creo que, bueno, una denuncia rápida posibilita a los investigadores también tomar medidas urgentes. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por dedicar el tiempo a la ciberseguridad, así que el agradecido soy yo. Gracias. Saludos.